Vamos a entrar ahora en otro tipo de constelaciones, las constelaciones del tallo cerebral. A pesar de que no tiene dos hemisferios, se puede encontrar actividad conflictual del lado derecho o del lado izquierdo. Podemos encontrar entonces la constelación de los túbulos colectores del riñón, que tiene que haber actividad en el lado derecho e izquierdo para estar activa esta constelación. Cuando una persona está en la constelación de los túbulos colectores del riñón activo, empiezan a aparecer pensamientos desconcertantes, donde la persona está desorientada y no sabe dónde está y empieza a tener delirio. El Dr. Hammer descubrió esta constelación en 1998 y lo publicó esta información en su libro de oro en 1999. Esto es algo que él experimentó con un colega y con la mujer de su colega que era médico. Lo habían contactado a Dr. Hammer porque su mujer de un momento a otro empezó a estar desorientada. Entendió gracias a este caso que cuando una persona empieza a estar desorientada y no sabe dónde está, hay constelación en el tallo cerebral. Puede aparecer también la consternación, porque si hablamos esencialmente de estar desorientado, hablamos de la constelación de los túbulos colectores del riñón, del lado derecho y del lado izquierdo. Pero si hablamos de consternación, cuando una persona está consternada, hablamos de que hay un conflicto en el lado derecho del tallo cerebral y un conflicto en el lado izquierdo del tallo cerebral. ¿Cómo reconozco si una persona tiene constelación de los TCR? Estas personas están desorientadas, tienen pésima ubicación, no se ubican dónde están, ¿sí? Tienen muy poca sensación de dirección. Se preguntan constantemente, ¿en qué dirección tengo que ir? ¿Iré para allá o para allá? Estamos hablando de una situación de amenaza a la vida, algo muy dramático. Por eso preguntan hacia dónde tengo que ir. Recuerden que cuando hay conflicto de líquidos, el conflicto de líquidos activa los túbulos colectores del riñón. Así que yo puedo tener una constelación de desorientación de los TCR por tener dos conflictos de líquidos también, o por tener un solo conflicto en los túbulos colectores del riñón, por ejemplo el lado izquierdo, y después tener un conflicto en los túbulos colectores del riñón del lado derecho, producto de un conflicto de líquidos en el parénquima renal del lado derecho del cerebro. Es importante también saber eso para rastrear el origen del conflicto y resolver la constelación. Por lo general, cuando hay una presión alta, hablamos de que el parénquima renal está activo. Si el parénquima renal está activo, como ya sabemos, los túbulos colectores del riñón entran en fase activa. Así que ahí podemos tener fácilmente una constelación de desorientación activa de los túbulos colectores del riñón. La manera de ayudar a la persona en ese momento es explicarle dónde está, qué es lo que está ocurriendo, para que entienda dónde está o dónde quiere ir y acompañarla. Es la única manera de ayudar a la persona que se siente en ese momento desorientada para resolver el conflicto temporalmente. Y después obviamente hay que resolver el conflicto de base. Muchas veces puede pasar que a raíz de un sueño reactivan un segundo conflicto, activan la constelación del tallo cerebral, de los TCR, y empiezan a sentirse desorientados. Y ahí vemos a los viejitos que andan deambulando por la calle y no saben dónde está, o él mismo en su casa y se despiertan y no saben quién son. Están totalmente desconcertados, no saben dónde están. Hay que explicarles nuevamente dónde están, quiénes son y qué están haciendo ahí. Esto suele ser malinterpretado como el Alzheimer o la demencia senil. Por lo general, a una edad avanzada, al estar tan conflictuados, todas las personas tienden a vivir estos conflictos con recaídas por no haberlos resuelto y seguirlos teniendo activos. Y empiezan a tener lo que conocemos como demencia senil, que no es ni más ni menos que una masa conflictual muy avanzada en una constelación del tallo cerebral de los túbulos colectores del riñón. Entonces la persona no sabe dónde está literalmente desorientada. Recuerden que el conflicto de los túbulos colectores del riñón se llama del prófugo, escapando pero no sabe dónde está ni a dónde va. Así que hay que recordar, la constelación de los túbulos colectores del riñón es debido al síndrome del refugiado. En otras palabras, no estás en tu hogar, en tu territorio, en tu lugar. Te viste forzado a dejar tu casa. Y que también puedes tener incluso un conflicto de líquidos, donde el líquido amenaza tu vida. Ese sería el conflicto de líquidos. Un conflicto de retención de líquidos como resultado de una experiencia negativa en el agua o alrededor del agua o cerca del agua. Con el conflicto de líquidos se eleva la presión. Luego podría aparecer otro DHS donde sentís que tu familia te abandonó en un hogar de ancianos o en una clínica. O si estuviese aislado de su barrio o si estuviese aislado de su familia. Además, cuando tenemos un conflicto de separación del contacto, se afecta nuestra memoria a corto plazo también. En combinación con la constelación de los túbulos colectores del riñón, la persona se olvida de todo y está completamente desorientada.